tomándose una taza de café en el Café Hartman, se quejó del poco volumen de la radio diciendo: «Ponla más alta». La radio sintonizaba la estación de Garden City, Kewl, y decía: «Después de su dramática confesión entre sollozos, Hickok salió del interrogatorio y se desmayó en el corredor. Agentes del KBI lo recogieron del suelo. Los agentes informaban que Hickok declaró que él y Smith asaltaron la casa de los Clatter esperando hallar una caja fuerte que contenía por lo menos $10,000. Pero no había tal caja fuerte, de modo que ataron y amordazaron a toda la familia, matándolos uno a uno. Smith ni ha confirmado ni ha negado que tomara parte en el crimen. Cuando le dijeron que Hickok había firmado una confesión, Smith dijo: «Quisiera ver la declaración de mi amigo», pero la petición fue denegada. La policía no ha querido revelar si fue Hickok o Smith quien cometió en realidad los asesinatos, y subrayó que la declaración es solo la versión de Hickok. Los agentes del KBI que traen los dos hombres a Kansas han salido ya en coche de Las Vegas. Se espera que lleguen a Garden City a última hora del miércoles. Mientras tanto, el fiscal del distrito Diane West... «Uno a uno», le dijo la señora Hartman. «Imagínate, no me extraña que el mal bicho ese se haya desmayado». Las demás personas que se hallaban en el café, la señora Claire, Mabel Helm y un joven agricultor bien plantado que había entrado a comprar un paquete de picadura Brown's Mule, hablaban entre dientes. La señora Helm se llevó una servilleta de papel a los ojos. «No lo quiero oír, no debo, no quiero». Las noticias del esclarecimiento del suceso han provocado escasa reacción en el pueblo de Holcomb, que se halla a menos de 1 kilómetro de la casa de los Clatter. En general, los integrantes de esta comunidad de 270 personas han hecho constar su alivio. El joven granjero resopló. «¿Alivio? Anoche cuando lo dio la televisión, ¿saben lo que hizo mi mujer? Llorar como un bebé». «¡Chit!», dijo la señora Claire. «Esa soy yo». Y la encargada de correos de Holcomb, señora Myrtle Claire, dijo que los habitantes se alegran de que el caso se haya resuelto, pero que todavía hay quien teme que pueda haber otras personas complicadas. Dijo que muchas familias aún siguen con la puerta cerrada y las armas al alcance de la mano. La señora Hartman rió y dijo: «Oh, Mirt, ¿a quién le dijiste eso?» «A un periodista del Telegram». Los hombres que la conocían, muchos de ellos, trataban a la señora Claire como si fuera un hombre más. El granjero le dio una palmada en la espalda y le dijo: «¡Caramba, Mirt, caramba! ¿Todavía crees que alguien de aquí tuvo algo que ver con ellos?» Pero eso era precisamente lo que la señora Claire pensaba, y aunque por lo general estaba sola en sus opiniones, esta vez las compartían la mayoría de los habitantes de Holcomb, que después de vivir 7 semanas entre malsanas murmuraciones, recelo y sospechas generales, parecieron desilusionados al enterarse de que el asesino no era ninguno de ellos. En realidad, muchos se negaban a aceptar el hecho de que los 2 desconocidos, 2 ladrones forasteros, fueran los únicos responsables, como dijo entonces la señora Claire. «Quizás sea verdad que esos tipos lo hicieron, pero ahí no acaba la historia. Aguarden. Algún día llegarán al fondo del asunto y entonces descubrirán quién se esconde tras ellos. ¿Quién quería quitar a Clatter de en medio? ¿El cerebro?» La señora Hartman suspiró. Deseaba que Mirt se equivocara, y la señora Helm dijo: «Lo que yo quiero es que los encierren bien. No podré sentirme tranquila sabiendo que los tenemos por aquí». «Oh, no tiene por qué preocuparse, señora», dijo el granjero. «En este momento esos 2 no tienen más miedo que el que les podamos tener nosotros». Por una autopista de Arizona, una caravana de 2 coches cruza como un rayo el país de la salvia, el país de las mesas, los halcones, las serpientes de cascabel, las imponentes rocas rojas. Dewey conduce el coche que va delante. Perry Smith va sentado junto a él y Dance en el asiento de atrás. Smith lleva las esposas puestas y las esposas van atadas a un cinturón de seguridad por una corta cadena, lo que limita tanto sus movimientos que no puede fumar si no le ayudan. Cuando quiere un cigarrillo, Dewey ha de encenderlo y ponérselo entre los labios, tarea que el detective encuentra repelente por lo que tiene de íntima, cosa que hacía cuando cortejaba a su esposa. En conjunto, el prisionero ignora a sus guardianes y sus esporádicas tentativas de pincharlo, repitiendo partes de la confesión de Dick, que duró 1 hora y fue grabada en magnetofón. «Dice que trató de detenerte, Perry, pero no pudo. Mantiene que tenía miedo de que lo mataras a él también». «Oh bien, sí señor, Perry, toda la culpa es tuya. Hickok dice que él no es capaz de matar ni las pulgas de un perro». Nada de esto, por lo menos exteriormente, le hace efecto a Perry. Sigue contemplando el paisaje, leyendo la publicidad de Barn Shave, contando los esqueletos de los coyotes que adornan las cercas de los ranchos. Dewey, sin prever especial respuesta, dice: «Hickok nos ha dicho que eres un asesino nato. Dice que a ti matar no te causa efecto.
Dice que una vez en Las Vegas te cargaste a un negro con una cadena de bicicleta, que le diste hasta dejarlo muerto, así, por diversión. Sorprendido, Dewey ve que el prisionero ahoga un grito. Se retuerce en su sitio hasta poder ver, a través de la ventanilla posterior, el segundo coche de la caravana y su interior. ¡El duro! Le vuelve la espalda otra vez y contempla la negra veta de la autopista que atraviesa el desierto. Pensé que era un truco, no me lo creía. Que Dick se hubiera ido de la lengua. ¡El duro! ¡Oh! Un auténtico hombre de hierro. No se atrevería a matarle las pulgas a un perro. Se limitaría a atropellarlo. Escupé. No he matado jamás a ningún negro. Dance le da la razón. Ha estudiado los archivos de los homicidios no resueltos de Las Vegas y sabe que Smith es inocente de aquel delito en particular. Yo no he matado jamás a ningún negro, pero él lo creía. Lo he sabido siempre, que si nos pescaban, que si Dick de verdad cantaba hasta la última cosa, sabía que diría lo del negro. Escupe otra vez. Así que Dick me tenía miedo. ¡Qué divertido! Me divierte mucho saberlo. Lo que no sabe es que por poco lo mato a él. Dewey enciende 2 cigarrillos, uno para el preso, otro para él. Cuéntanoslo, Perry. Smith fuma con los ojos cerrados y empieza. Lo estoy pensando. Quiero recordar exactamente cómo fue. Guarda silencio un buen rato y luego añade. Bueno, todo empezó con una carta que recibí cuando estaba en Bull, Idaho. Sería en septiembre o octubre. Era una carta de Dick en la que me decía que tenía una breva a la vista. El golpe perfecto. No le contesté, pero volvió a escribirme, apremiándome para que fuera a Kansas y diéramos el golpe juntos. Nunca me dijo la clase de golpe, solo que era una breva madura de éxito seguro. La verdad era que yo tenía otra razón para estar en Kansas por entonces, un asunto personal, que me guardo y que nada tiene que ver con todo esto. Solo que si no hubiera sido por eso yo no hubiera vuelto, pero lo hice. Y Dick fue a esperarme a la estación de autobuses de Kansas City. Me llevó en su coche a la granja de sus padres, pero no me querían allí. Yo soy muy sensible, siempre sé lo que la gente siente. Lo mismo que usted, se refiere a Dewey, pero no lo mira. Le revienta tener que encenderme un cigarrillo. Eso es cosa suya. No se lo reprocho. Tampoco se lo reprocho a la madre de Dick. La verdad es que es una persona muy amable. Pero como sabía quién era yo, un amigo de la cárcel, no me quería en su casa. Cristo, lo que me alegré de marcharme a un hotel. Dick me llevó a un hotel de Olace. Compramos cerveza, la subimos a la habitación y allí fue donde Dick me contó lo que tenía pensado. Me dijo que cuando yo salí de Lansing tuvo en la celda uno que había trabajado para un cultivador de trigo muy rico allá por la Kansas del oeste, el señor Clatter. Sabía dónde estaba todo, puertas, pasillos, dormitorios. Dijo que una de las habitaciones de la planta se usaba como despacho y que en ese despacho había una caja fuerte empotrada en la pared. Dijo que el señor Clatter la necesitaba porque siempre tenía en casa sumas de dinero, nunca menos de $10,000. El plan era robar la caja fuerte y si nos veían, bueno, quien quiera que nos hubiera visto tenía que desaparecer. Dick lo repitió lo menos 1.000.000 de veces. Nada de testigos. Dewey pregunta. ¿Cuántos testigos podía haber? Quiero decir, ¿cuántas personas esperaba encontrar en la casa de los Clatter? Eso es lo que yo quería saber, pero no lo sabía con certeza. Por lo menos 4, quizás 6. Y era posible que la familia tuviera invitados. Decía que teníamos que estar dispuestos a enfrentarnos con una docena. Dewey suelta un gruñido. Dant, Silva y Smith, sonriendo sombrío, añade. Ya, y a mí también. Me parecía un despropósito. 12 personas. Pero Dick decía que era una breva. Decía, entraremos allí y le reventaremos las cabezas contra las paredes. Yo estaba en un estado de ánimo de esos de dejarse llevar, pero además, seré franco, tenía fe en Dick. Me había fijado en él porque me parecía muy práctico, muy masculino y quería el dinero tanto como yo. Quería el dinero y poder marcharse a México, pero esperaba poder conseguirlo sin violencia. Me parecía que podía hacerse si usábamos máscaras. Tuvimos una discusión por eso. De camino para Holcomb. Yo quería parar a comprar un par de medias de seda negra para ponernos en la cabeza, pero Dick creía que incluso con una media podían identificarlo, por el ojo. De todos modos, cuando llegamos a Emporia... Aguarda, Perry, dice Dance. Te has adelantado demasiado. Vuelve a Olace. ¿A qué hora salisteis de allí? A la 1:30. Salimos después de comer y nos fuimos a Emporia. Allí compramos unos guantes de goma y un rollo de cuerda. El cuchillo, la escopeta y los cartuchos los había traído Dick de su casa, pero no quiso que compráramos medias negras.
Tuvimos una buena discusión. Al salir de Emporia, en las afueras, pasamos por un hospital católico y yo le convencí de que parase y entrara a comprarles medias negras a las monjas, pero él solo fingió intentarlo. Salió diciendo que no se las querían vender. Yo estaba convencido de que no había preguntado siquiera y él mismo lo confesó, diciendo que era una idea ridícula que las monjas le hubieran tomado por loco. Así que no volvimos a parar hasta Great Bend. Allí compramos la cinta adhesiva. Cenamos allí, una cena de miedo, a mi medio sueño. Cuando desperté, estábamos llegando a Garden City. Parecía una ciudad de perros muertos. Paramos en una estación de gasolina a repostar. Dewey le pregunta si recuerda cuál. Creo que era una Phillips 66. ¿Qué hora era? Hacia medianoche. Dave dijo que faltaban 10 kilómetros para Holcomb. El resto del camino se lo pasó hablando solo, diciendo que esto tendría que estar aquí y aquello allá, siguiendo las instrucciones que sabía de memoria. Cuando atravesamos Holcomb yo apenas me di cuenta. Era muy pequeño. Cruzamos una vía de tren. De pronto Dick exclamó: «Aquí es, tiene que ser aquí». Era la entrada a un camino particular bordeado de árboles. Redujo la marcha y apagó las luces. No las necesitábamos, a causa de la luna. No había otra cosa en el cielo, ni una nube, nada. Solo la luna llena. Era como si fuese pleno día y cuando tomamos el paseo de árboles aquel, Dick dijo: «Fíjate qué propiedad, qué granero, qué casa. No me dirás que un tipo así no estará forrado». Pero a mí no me gustaba aquello. El ambiente era demasiado imponente. Aparcamos a la sombra de un árbol. Mientras estábamos allí sentados se encendió una luz, no la de la casa principal, sino a un centenar de metros a la izquierda. Dick dijo que era la casa del peón. Lo sabía por el esquema, pero dijo que estaba puñeteramente más cerca de la casa de lo que él suponía. Luego la luz se apagó. Señor Dewey, el testigo que usted menciona, ¿es el aparcero? No, él no oyó nada. Pero su mujer estaba cuidando un crío que tenían enfermo. Dijo que se habían pasado la noche entera de un lado para otro. ¿Un crío enfermo? Bueno, sentía curiosidad. Mientras seguíamos allí sentados, volvió a suceder. Una luz que se encendía y se apagaba. Entonces sí que me entró miedo. Le dije a Dick que no contara conmigo, que si estaba decidido a seguir adelante que lo hiciera él solo. Puso en marcha el coche. Vi que nos marchábamos de allí y pensé: «Jesús bendito». Siempre me he fiado de mi intuición, que me ha salvado la vida más de una vez, pero a mitad del camino Dick paró. Estaba rabioso. Yo vi lo que pensaba. He planeado un golpe de los gordos. Llegamos hasta aquí y ahora resulta que este idiota es un gallina. Me dijo: «Quizá creas que me faltan agallas para hacerlo yo solo. Por Dios, voy a demostrarte lo que es tener agallas». Había licor en el coche y los dos echamos un trago. Luego le dije: «De acuerdo, Dick, estoy contigo». Así que dimos la vuelta. Aparcamos donde habíamos aparcado antes, a la sombra de un árbol. Dick se puso los guantes. Yo ya me había puesto los míos. Él llevaba el cuchillo y la linterna, y yo la escopeta. Al claro de luna la casa tenía un aspecto tremendo. Parecía vacía. Recuerdo que deseé que no hubiera nadie dentro. Dewey pregunta: «¿No visteis un perro?» «No». La familia tenía un perro que se asustaba cuando veía armas. No pudimos comprender por qué no había ladrado, a menos que hubiera visto la escopeta y se hubiera marchado. Bueno, no vi nada ni a nadie, por eso no lo creí nunca. Lo del testigo ocular. No es un testigo ocular, un testigo, alguien que os asoció a ti y a Dick con el caso. Oh, ajá, él. Y Dick que decía que se moriría de miedo, ajá. Dance, que no quería desviarse del tema, le recordó: «Hickok llevaba el cuchillo, tú la escopeta. ¿Cómo entrasteis en la casa?» La puerta estaba abierta, una puerta lateral. Daba al despacho del señor Clatter. Aguardamos a oscuras, escuchando. Pero solo se oía el viento. Hacía un poco de viento afuera. Movía los árboles y se podían oír las hojas. La única ventana tenía cortinas venecianas que dejaban pasar la luz de la luna. Yo la cerré y Dick encendió la linterna. Vimos el escritorio. La caja fuerte tenía que estar en la pared, exactamente detrás, pero no pudimos encontrarla. La pared estaba forrada de madera, había libros y mapas enmarcados. En un estante vi unos prismáticos fabulosos. Decidí que me los llevaría cuando nos marcháramos. ¿Lo hiciste?, pregunta Dewey, porque los prismáticos no habían sido echados de menos. Smith asiente. Los vendimos en México. Perdona, sigue. Bueno, pues cuando vimos que no podíamos encontrar la caja fuerte, Dick apagó la linterna y a oscuras salimos del despacho y entramos en una sala de estar. Dick me susurró si no podía andar con más suavidad. Pero a él le pasaba lo mismo. Cada paso que dábamos hacía un ruido horrible. Llegamos a un pasillo y a una puerta. Dick, recordando el plano,
Dijo que era la de un dormitorio. Encendió la linterna y abrió la puerta. Un hombre dijo: «¿Cariño?». Estaba durmiendo, parpadeó y preguntó otra vez: «¿Eres tú, cariño?». Dick le preguntó: «¿Es usted el señor Clutter?». Se despertó del todo, se incorporó y dijo: «¿Quién es? ¿Qué quiere?». Dick le contestó muy cortésmente, como si fuéramos un par de vendedores a domicilio: «Queremos hablar con usted, señor, en su despacho, si no le importa». Y el señor Clutter, descalzo con solo el pijama puesto, vino con nosotros al despacho y encendimos las luces. Hasta entonces no había podido vernos bien. Creo que lo que vio le produjo una impresión fuerte. Dick va y le dice: «Ahora, señor, solo queremos que nos enseñe dónde tiene la caja fuerte». Pero el señor Clutter le contesta: «¿Qué caja fuerte?». Nos dice que no tiene ninguna caja fuerte. Supe inmediatamente que era verdad. Tenía esa clase de cara. Enseguida te das cuenta de que dijera lo que dijera era siempre la verdad. Pero Dick le gritó: «¡No me mientas, hijo de perra! Sé puñeteramente bien que tienes una caja fuerte». La impresión que tuve fue que nunca le habían hablado así al señor Clutter. Pero él miró a Dick directamente a los ojos y le dijo con mucha suavidad, le dijo, bueno, que lo sentía, pero que nunca había tenido una caja fuerte. Dick entonces le golpeó el pecho con el cuchillo, gritando: «¡Dinos dónde la tienes o la vas a sentir de veras!». Pero el señor Clutter, se daba uno cuenta de que estaba aterrado, aunque su voz seguía siendo tranquila y firme. Siguió negando que tuviera ninguna. Fue en uno de aquellos momentos cuando arreglé lo del teléfono, el que había en el despacho. Le corté los cables y le pregunté al señor Clutter si había otro en la cocina. Así que cogí mi linterna y me fui a la cocina, que estaba muy lejos del despacho. Cuando encontré el teléfono, descolgué el auricular y corté la línea con unos alicates. Luego, cuando volvía, oí un ruido, un crujido arriba. Me detuve al pie de las escaleras. Estaba oscuro y no me atrevía a usar la linterna, pero vi que había alguien allí, al final de las escaleras, destacándose contra la ventana. Una sombra, luego desapareció. Dewey se imagina que debió de ser Nancy. En teoría había supuesto muchas veces, basándose en el hallazgo de su reloj de oro en el fondo de un zapato encerrado en el armario, que Nancy había despertado, había oído a la gente en la casa y pensando que podían ser ladrones había escondido prudentemente el reloj, su más valiosa propiedad. En mi opinión podía ser alguien con un fusil, pero Dick no quería escucharme. Estaba muy ocupado haciéndose el duro, mandando al señor Clutter de un lado a otro. Lo había llevado otra vez al dormitorio y se entretenía en contar el dinero que llevaba el señor Clutter en su billetero. Había unos $30. Arrojó el billetero sobre la cama y dijo: «Tiene más dinero en casa, estoy seguro, un hombre así de rico, que vive en semejante casa». El señor Clutter le dijo que aquel era todo el dinero que tenía y le explicó que siempre pagaba con cheques. Ofreció firmarnos un cheque. Dick estalló de rabia. «¿Es que nos toma por retrasados mentales?». Yo creí que Dick lo iba a golpear, entonces dije: «Oye, Dick, hay alguien despierto arriba». El señor Clutter nos dijo que arriba solo estaban su mujer, su hijo y su hija. Dick quiso saber si su mujer tendría dinero y el señor Clutter le contestó que si tenía algo sería muy poco, unos $, y nos pidió de veras, casi desesperadamente, que no la molestáramos, porque estaba enferma desde hacía mucho tiempo. Pero Dick insistió en que quería subir, hizo que el señor Clutter pasara adelante. Al pie de la escalera, el señor Clutter encendió las luces del pasillo de arriba y mientras subíamos dijo: «No comprendo por qué hacéis esto, yo jamás os hice daño, ni siquiera os he visto nunca». Entonces fue cuando Lady le dijo: «¡A callar! Cuando queramos que hable se lo diremos». En el pasillo de arriba no había nadie y todas las puertas estaban cerradas. El señor Clutter señaló las habitaciones donde el hijo y la hija dormían y luego abrió la puerta de la habitación de su esposa. Encendió la lamparita que había visto junto a la cama y le dijo: «No tengas miedo, cariño, todo va bien. Estos hombres solo quieren dinero». Era una mujer delgada, frágil, con un camisón blanco. En el instante en que abrió los ojos comenzó a llorar. Y le dijo a su esposo: «Cariño, yo no tengo dinero». Él le tenía la mano cogida y se la acariciaba. «No llores, cariño. No tienes que tener miedo. Es solo que les ha dado a estos hombres todo el dinero que tenía y quieren más. Creen que tenemos una caja de caudales en algún lugar de la casa. Ya les he dicho que no». Dick levantó la mano como si fuera a darle en la boca y dijo: «¿No le dije que a callar?». La señora Clutter dijo: «Pero es que mi esposo les dice la pura verdad. No tenemos ninguna caja de caudales». Y Dick le contestó: «Sé puñeteramente bien que aquí hay una caja fuerte. La encontraré antes de salir de aquí. No se preocupen, ya la encontraré». Luego le preguntó a ella dónde tenía el bolso. El bolso estaba en un cajón de la cómoda. Dick lo volvió del revés y no encontró más que un poco de calderilla y un par de $.
Le hice salir del pasillo porque quería discutir la situación, así que salimos de la habitación y le dije... Dance le interrumpe para preguntarle si el señor y la señora Clatter podían oír la conversación. No. Nos quedamos en la puerta para no perderlos de vista, pero hablábamos en voz muy baja. Le dije a Dick: esta gente está diciendo la verdad. El que mintió fue tu amigo Floyd Wells. No hay ninguna caja fuerte, así que larguémonos. Pero a Dick le daba demasiada vergüenza admitirlo. Dijo que solo lo admitiría cuando hubiéramos registrado la casa entera. Dijo que había que atarlos y entonces buscar con tiempo. No se podía discutir con él, estaba muy excitado. La gloria de tenerlos a todos a su merced, eso es lo que le excitaba. Bueno, había un cuarto de baño junto a la alcoba del señor Clatter. La idea era encerrar a los padres en aquel cuarto de baño, despertar después a los hijos y meterlos allí también. Luego hacerlos salir uno a uno y atarlos en distintas dependencias de la casa. Y luego, Dick dijo: cuando hayamos encontrado la caja fuerte les cortaremos el pescuezo. No podemos disparar porque haríamos demasiado ruido. Perry frunce el ceño, se frota las rodillas con sus manos esposadas. Déjeme pensar un momento, porque al llegar aquí las cosas se ponen un poco complicadas. Ahora recuerdo, sí, saqué una silla al pasillo y la metí en el cuarto de baño, para que la señora Clatter pudiera sentarse, ya que habían dicho que estaba enferma. Cuando los encerramos, la señora Clatter lloraba y decía: por favor, no hagan daño a nadie, por favor, no les hagan daño a mis hijos. Y su marido que la abrazaba diciendo: cariño, esos hombres no quieren hacer daño a nadie, todo lo que quieren es dinero. Fuimos a la habitación del hijo. Estaba despierto, echado en la cama como si tuviera miedo de moverse. Dick le dijo que se levantara, pero no se movió lo bastante deprisa, y entonces Dick le pegó un puñetazo. Lo hizo saltar de la cama y yo dije: no tienes por qué pegarle, Dick. Y al chico le indiqué que se pusiera los pantalones porque solo llevaba una camiseta. Se puso unos tejanos y acabábamos de encerrarlo en el cuarto de baño cuando apareció la hija. Había salido de su habitación. Iba completamente vestida, como si hiciera rato que estaba despierta. Bueno, llevaba calcetines y zapatillas, un kimono y el pelo recogido en un pañuelo. Intentaba sonreír y dijo: «Santo Dios, ¿qué ocurre? ¿Es alguna broma?», aunque no creo que imaginara que aquello fuera una broma, sobre todo cuando vio que Dick abría la puerta del baño y la empujaba dentro. Dewey los imagina, la familia prisionera, mansa y asustada pero sin sospechar su destino. Herb no podía haberlo sospechado, hubiera luchado. Era un hombre amable pero fuerte y nada cobarde. Herb, su amigo Alvin Dewey, estaba convencido, hubiera luchado hasta la muerte defendiendo la vida de Bonnie y de sus hijos. Dick montó guardia en la puerta del baño mientras yo hacía un reconocimiento. Exploré la habitación de la hija y hallé un pequeño monedero como de muñeca. En el interior había $1 de plata. Se me cayó y rodó por la habitación. Fue a parar debajo de una silla. Tuve que ponerme de rodillas. En aquel momento fue como si me viese a mí mismo desde fuera, como si me viera en una película. Aquello me hizo sentir mal. Me asqueaba Dick y toda aquella cháchara acerca de la caja fuerte, de un hombre riquísimo, y yo, arrastrándome de bruces para robar $1 de plata a una niña. $1. Y me arrastraba para cogerlo. Perry se estruja las rodillas, pide aspirinas a los detectives, agradece a Dance la que le da, la mastica y sigue hablando. Pero hay que tomar las cosas como vienen, tomar lo que haya. Registré la habitación del hijo, también, ni un céntimo, pero había una pequeña radio portátil y decidí llevármela. Entonces recordé los prismáticos que había visto en el despacho del señor Clatter. Bajé a buscarlos. Llevé la radio y los prismáticos al coche. Hacía frío, y el frío y el viento me hicieron bien. La luna tan clara que se podía ver a kilómetros y kilómetros, y pensé: ¿por qué no te largas? Te largas hasta la autopista y esperas a que alguien te lleve. Jesús, no quería volver a la casa, y sin embargo, ¿cómo podría explicarlo? Fue como si no se tratara de mí, más bien como si estuviera leyendo un cuento, y quisiera saber qué ocurre después, el final, así que volví arriba, y entonces, sí, entonces fue cuando las atamos. Clatter fue el primero. Le dijimos que saliera del cuarto de baño y le atamos las manos. Luego lo hice bajar hasta el sótano. Dewey dice: ¿solo y desarmado? Llevaba la navaja. Dewey dice: ¿y Hickok se quedó arriba de guardia? Para tenerlos quietos. Además, yo no necesitaba ayuda. Manejo cuerdas desde que nací. Dewey dice: ¿llevabas la linterna o encendiste la luz que había en el sótano? Las luces. El sótano estaba dividido en dos. Una parte parecía un cuarto de estar. Lo llevé a la otra, la de la escalera. Vi una caja de cartón muy grande apoyada contra la pared. Una caja de colchón. Bueno,
No me parecía bien pedirle que se echara en el suelo frío y entonces arrastré la caja hasta allí. La aplané y le dije que se tumbara encima. El conductor mira a su colega a través del retrovisor, atrae su atención y Dance mueve un poco la cabeza como dándole razón. Dewey había sostenido siempre que la caja del colchón había sido colocada en el suelo para mayor comodidad del señor Clatter, y observando otros detalles por el estilo, otras fragmentarias indicaciones de irónica y errática compasión, el detective había supuesto que, por lo menos, uno de los asesinos no carecía totalmente de misericordia. Le até los pies y luego las manos a los pies. Le pregunté si le apretaba mucho y me dijo que no, pero me pidió, por favor, que no le hiciera nada a su mujer. No había necesidad de atarla porque no iba a gritar ni a escaparse de la casa. Me dijo que hacía años y años que estaba enferma y que empezaba a encontrarse mejor, pero que un susto así podría producirle una recaída. Ya sé que no es como para reírse, pero no puedo evitarlo, oyéndole hablar de una recaída. A continuación bajé al hijo. Primero lo puse en la misma habitación con su padre. Le até las manos a una tubería que había en el techo, pero pensé que no era muy seguro. Podía desatarse y desatar a su padre o viceversa. Por eso corté la cuerda y lo llevé al cuarto de estar donde había un cómodo diván. Le até los pies a las patas del diván, le até las manos y luego le puse un nudo corredizo alrededor del cuello de modo que si se movía se ahorcaba él mismo. Mientras trabajaba, puse la navaja sobre... Bueno, era una cómoda de cedro recién barnizada. Todo el sótano olía a barniz, y el caso es que me pidió que no pusiera la navaja allí. La cómoda era un regalo de boda que él había hecho para no sé quién, para una hermana, creo que dijo. Cuando me marchaba, tuvo un acceso de tos, así que le puse un cojín debajo de la cabeza. Entonces apagué la luz. Dewey dice: ¿pero no les tapaste la boca con cinta adhesiva? No. Eso fue después, cuando até a las mujeres, cada cual en su habitación. La señora Clatter seguía llorando y al mismo tiempo preguntaba por Dick. No le gustaba nada, pero me dijo que yo le parecía un joven decente. Estoy segura de que lo es, dijo, y me hizo prometer que no dejaría que Dick le hiciera daño a nadie. Pienso que lo que tenía en la cabeza era su hija. Yo también estaba preocupado por eso. Sospechaba que Dick estaba planeando algo que yo no hubiera tolerado. Cuando acabé de atar a la señora Clatter, me di cuenta de que él se había llevado a la hija a su habitación. Ella estaba acostada y él, sentado en el borde de la cama, le hablaba. Lo frené en seco. Le dije que fuera a buscar la caja de caudales mientras yo le ataba. Cuando se marchó, le até los pies juntos y las manos a la espalda. Entonces la arropé bien, dejándole solo el descubierto la cabeza. Había una poltrona pequeña junto a la cama y me senté a descansar un poco. Mis piernas parecían fuego, con tanto subir, bajar y agacharme. Le pregunté a Nancy si tenía novio. Dijo que sí, que tenía. Ponía todo su empeño en aparecer natural y amable. De veras me resultó amable. Era muy bonita. Una muchacha estupenda que no se daba aires. Me habló mucho de sí misma, de su colegio y de que iría a la universidad a estudiar música y arte, de caballos. Dijo que después de bailar lo que más le gustaba era galopar. Entonces le dije que mi madre había sido amazona, campeona del rodeo. Y hablamos también de Dick. Tenía curiosidad, ¿sabe? Por saber qué le había dicho. Al parecer ella le había preguntado por qué hacía esas cosas, robar a la gente y cuernos, que serial le contó el tío, que si era huérfano y educado en un orferinato, que nunca había encontrado a nadie que lo quisiera, que el único pariente que tenía era una hermana que vivía con hombres sin casarse con ellos. Mientras hablábamos oíamos al lunático rondando por abajo, buscando la caja fuerte. Dance dice: ¿cuánto tiempo llevabais en la casa? Quizás 1 hora. Dance dice: ¿y cuándo los amordazasteis? En ese momento. Empezamos por la señora Clatter. Le dije a Dick que me ayudara, porque no quería dejarlo solo con la muchacha. Corté la cinta a tiras y Dick las pegó alrededor de la cabeza de la señora Clatter como si fuera una momia. Le preguntó: ¿por qué sigue llorando? Nadie le hace daño. Y apagando la lamparita de noche dijo: buenas noches, señora Clatter, duérmase. Entonces me dice, mientras íbamos por el pasillo hacia la habitación de Nancy: voy a tirarme a esa chiquita. Puse una cara como si no creyera haber oído bien y dice: ¿y a ti qué te importa? Carajo, hazlo tú también. Bueno, eso es algo que desprecio, a los que no se pueden dominar sexualmente. Cristo, me dan asco esas cosas. Le dije sin rodeos: déjala en paz, si no te las tendrás que ver conmigo. Aquello lo irritó de veras, pero se dio cuenta de que no era el momento de pelear y dijo: muy bien, Rico, si tú lo quieres. El resultado fue que no la amordazamos.
Apagamos la luz del pasillo y fuimos al sótano. Perry vacila. Quiere hacer una pregunta, pero hace una afirmación. Apuesto a que nunca dijo que quería violar a la chiquilla. Dewey lo admite, pero añade que, salvo por la versión expurgada de su propia conducta, la historia de Hickok coincide con la de Smith. Varían algunos detalles. El diálogo no es idéntico, pero en sustancia, los dos relatos, por lo menos hasta entonces, se corresponden. Puede, pero ya sabía que no había contado lo de la chica. Hubiera apostado la camisa. Dance dice: Perry, he venido prestando atención a las luces. Si no me equivoco, cuando apagasteis la luz de arriba, la casa se quedó completamente a oscuras. En efecto, y no las volvimos a encender. Solo la linterna. Cuando fuimos a amordazar al señor Clatter y al chico, la linterna la llevaba él. Antes de que lo amordazara, el señor Clatter me preguntó, y esas fueron sus últimas palabras. Quiso saber cómo estaba su mujer, si estaba bien. Y yo le dije que sí, que muy bien, que estaba a punto de dormirse, y le dije también que no faltaba mucho para la mañana, que entonces alguien los encontraría y que entonces todo, yo y Dick y todo aquello les parecería un sueño. Y no es que le estuviera tomando el pelo, yo no quería hacerle daño a aquel hombre. A mí me parecía un señor muy bueno, muy cortés. Lo pensé así hasta el momento en que le corté el cuello. Aguarde. He perdido el hilo. Perry tuerce el gesto, se frota las rodillas, las esposas tintinean. Después, sabe, después de amordazarles, Dick y yo nos fuimos a un rincón para hablar. Recuerden que Dick y yo habíamos tenido diferencias. Se me revolvía el estómago al pensar que había sentido admiración por él, que me había tragado todas sus fanfarronadas. Le dije: «Bueno, Dick, ¿no sientes escrúpulos?» No me contestó. Le dije: «Déjalos vivos y no será poco lo que nos echen. 10 años como mínimo». Tenía el cuchillo en la mano, se lo pedí y me lo entregó. Le dije: «Muy bien, Dick, vamos allá». Pero yo no quería decir esto. Yo solo quería fingir que le tomaba la palabra, obligarlo a disuadirme, forzarlo a admitir que era un farsante y un cobarde. ¿Sabe? Era algo entre Dick y yo. Me arrodillé junto al señor Clatter y el daño que me hizo me recordó aquel maldito dólar, el dólar de plata. Vergüenza, asco. Y ellos me habían dicho que no volvería nunca a Kansas. Pero no me di cuenta de lo que había hecho hasta que oí aquel sonido, como de alguien que se ahoga, que grita bajo el agua. Le di la navaja a Nick y le dije: «Acaba con él, te sentirás mejor». Dick probó o fingió que lo hacía, pero el hombre aquel tenía la fuerza de 10 hombres, se había soltado y tenía las manos libres. A Dick le entró pánico. Quería largarse de allí, pero yo no le dejé. El hombre iba a morir de todos modos, ya lo sé, pero no podía dejarlo así. Le dije a Dick que cogiera la linterna y lo enfocara. Cogí la escopeta y apunté. La habitación explotó, se puso azul, se incendió. Jesús, nunca comprenderé cómo no oyeron el ruido a 30 kilómetros a la redonda. Los oídos de Dewey resuenan tanto que su ruido lo ensordece y deja de oír el cuchicheo de la empalagosa voz de Smith. Pero la voz sigue oyéndose, expulsando una andanada de sonidos e imágenes. Hickok a la caza del cartucho. Deprisa, deprisa. La cabeza de Kenyon en un círculo de luz, el murmullo de súplicas amortiguadas. Luego otra vez Hickok buscando a toda prisa el cartucho vacío. La habitación de Nancy. Nancy oyendo las botas en la escalera de madera. El crujir de los peldaños mientras suben por ella. Los ojos de Nancy. Nancy viendo cómo la luz de la linterna busca el blanco. Gritaba: «Oh, no, no, por favor, no, 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 no lo haga. Oh, se lo suplico, no lo haga, por favor». Le di la escopeta a Dick y le dije que ya había hecho todo lo que podía hacer. Apuntó y ella se volvió hacia la pared. El pasillo a oscuras, los asesinos corriendo hacia la última puerta. Quizá, después de oír cuanto había oído, Bonnie se alegró de oír los pasos que se acercaban rápidos. Pescar el último cartucho fue un lío. Dick tuvo que meterse debajo de la cama para cogerlo. Luego cerramos la puerta de la habitación de la señora Clatter y bajamos al despacho. Aguardamos allí, lo mismo que al llegar. Miramos por las venecianas para ver si el aparcero andaba por allí o cualquiera que hubiera podido oír los tiros. Pero todo estaba como antes, ni un rumor. El viento únicamente y Dick resoplando como si lo persiguieran los lobos. Fue entonces, en aquellos escasos segundos antes de que corriéramos hacia el coche y nos marcháramos, entonces fue cuando decidí que lo mejor que podía hacer era cargarme a Dick. Me había repetido una y otra vez, me había machacado aquello de nada de testigos, y pensé, él es un testigo. No sé qué me detuvo. Sabe Dios que debía hacerlo, matarlo de un balazo, meterme luego en el coche y no parar hasta perderme en México.
Silencio. Durante más de 15 kilómetros los tres hombres guardaron silencio. Tristeza y profunda fatiga en el centro del silencio de Dewey. Había sido su ambición saber exactamente qué había sucedido en la casa aquella noche. 2 veces se lo habían contado, 2 versiones muy parecidas. La única discrepancia importante era que Hickok atribuía las 4 muertes a Smith, mientras Smith sostenía que Hickok había dado muerte a las 2 mujeres. Pero las confesiones, a pesar de que se respondían al cómo y al por qué, no satisfacían sus exigencias de un motivo comprensible. El crimen era un accidente psicológico, un acto virtualmente impersonal. Las víctimas podían haber sido muertas por un rayo, salvo por una cosa. Las habían sometido a un prolongado terror. Habían sufrido. Y Dewey no podía olvidar su sufrimiento. A pesar de ello, pudo mirar sin ira al hombre que llevaba al lado, más bien con cierta comprensión, porque la vida de Perry Smith no había sido ningún lecho de rosas, sino algo patético, una horrible y solitaria carrera de un espejismo a otro. Sin embargo, la comprensión de Dewey no era suficientemente profunda como para dar lugar al perdón o a la clemencia. Deseaba ver a Perry y a su cómplice ahorcados espalda contra espalda. Dunst le preguntó a Smith: «En total, ¿cuánto dinero encontrasteis en casa de Clutter?» «Unos $40 o $50. Entre los animales de Garden City hay 2 gatos grises que siempre están juntos. Sucios y escuálidos, carecen de amo y tienen extrañas e inteligentes costumbres. La ceremonia principal de su día tiene lugar al ocaso. Primero recorren la calle mayor al trote, deteniéndose a escudriñar las rejas de los motores de los coches aparcados, especialmente los aparcados frente a los 2 hoteles, el Windsor y el Warren, porque esos coches, generalmente propiedad de gente que viene de lejos, ofrecen muchas veces lo que las huesudas y metódicas criaturas están buscando: pájaros muertos, cuervos, herrerillos y gorriones, cuya temeridad los hizo volar en el camino de los automovilistas. Empleando sus pezuñas como si fueran instrumentos quirúrgicos, los gatos extraen de las rejillas todas las partículas plumosas. Después de recorrer la calle mayor, invariablemente vuelven a la esquina que da a la calle Grant y después corren hacia la plaza del Palacio de Justicia, otro de sus cotos de caza, que se presentaba muy prometedor aquella tarde del miércoles 6 de enero, pues la zona estaba invadida por vehículos de todo el condado de Finney, que habían traído a la ciudad parte de la multitud que se agolpaba en la plaza. La aglomeración empezó a las 4 de la tarde, hora que el procurador del distrito había dado como probable para la llegada de Hickok y Smith. Desde que el domingo por la noche se supo la noticia de la confesión de Hickok, periodistas de todas clases se habían dirigido a Garden City, representantes de las más importantes agencias periodísticas, fotógrafos, operadores de cine y televisión, cronistas de Missouri, Nebraska, Oklahoma, Texas y naturalmente de todos los periódicos de Kansas, en total unos 20 o 25 personas. Muchas de ellas llevaban 3 días aguardando sin gran cosa que hacer, salvo entrevistas a James Spore, empleado de la gasolinera, que después de haber visto las fotografías de los asesinos los identificó como 2 clientes a los que sirvió $3 de gasolina la noche de la tragedia de Holcomb. Era el retorno de Hickok y Smith lo que aquellos espectadores profesionales se preparaban a registrar, y el capitán Gerald Murray, de la patrulla de carreteras, les había reservado un amplio espacio en la acera frente a las escaleras del Palacio de Justicia, escaleras que los prisioneros tendrían que subir camino de la cárcel del distrito, institución que ocupa el 4º y último piso del edificio de piedra caliza. Un reportero, Richard Parr, del Star de Kansas City, había obtenido un ejemplar del Sun del lunes de Las Vegas. El titular del periódico provocó carcajadas. «Se teme un linchamiento a la llegada de los acusados». El capitán Murray observó: «A mí no me parece que estén pensando en linchar a nadie». Por cierto, la multitud que había en la plaza podía haber estado guardando a que pasara un desfile o asistir a un mitin político. Estudiantes de bachillerato, entre ellos los antiguos compañeros de Nancy y Kenyon Clutter, entonaban cantos estudiantiles, masticaban chicle, devoraban salchichas y bebidas carbónicas. Las madres acallaban los llantos de sus hijos, los hombres se paseaban con niños al hombro. Estaban presentes también los niños exploradores, toda una tropa, los socios de un club femenino de bridge, mujeres de edad madura, llegaron en masa. El señor J.P. Adams, jefe de la oficina local del círculo de veteranos, apareció con una indumentaria de corte tan atrevido a que un amigo le gritó: Japp, ¿qué haces vestido de mujer? Porque el señor Adams, en sus prisas por no perderse la escena, se había puesto involuntariamente el abrigo de su secretaria. Un cronista de la radio que rondaba por entre el público preguntaba a unos y a otros cuál era su opinión al castigo que merecían los autores de tan vil y cobarde acción,
y si bien la mayoría de los interrogados contestaba «caramba» o «vaya», hubo un estudiante que respondió «creo que deberían encerrarlos juntos a los dos en la misma celda durante el resto de sus vidas, sin permitir jamás una visita. Tenerlos allí contemplándose mutuamente hasta el día de su muerte». Y un hombrecillo fuerte y erguido dijo «yo soy partidario de la pena de muerte, como dice la Biblia, ojo por ojo, y aún así nos quedamos cortos de 2 pares». Mientras duró el sol, el día había sido seco y cálido, como de octubre y no de enero. Pero cuando el sol se puso, cuando las sombras de los gigantescos árboles de la plaza se confundieron y entremezclaron, el frío y la oscuridad dejaron aterida a la multitud. La dejaron aterida y la dispersaron. A las 6 quedaban menos de 300 personas. Los periodistas, maldiciendo el indebido retraso, pateaban el suelo y se golpeaban las heladas orejas con manos heladas desprovistas de guantes. De pronto, se alzó un murmullo en la parte sur de la plaza. Los coches llegaban. Aunque ninguno de los periodistas había previsto violencias, varios habían predicho gritos injuriosos. Pero cuando la muchedumbre vio a los asesinos con su escolta de patrulleros con uniforme azul, guardó silencio, como sorprendida al descubrir que tenían forma humana. Los hombres esposados, pálidos y parpadeando cegados, brillaban a la luz de las bombillas de los flashes y los reflectores. Los fotógrafos subieron 3 tramos de escalera en persecución de los detenidos y la policía que se metían en la casa de justicia y fotografiaron la puerta de la cárcel, que se cerró de un portazo. No quedó nadie, ni la gente de prensa ni ninguno de los habitantes de la ciudad. Casas calientes, cenas calientes los reclamaban y se fueron apresurados, dejando la fría plaza a los 2 gratos grises. La austeridad correccional y una alegre atmósfera doméstica coexisten en el 4º piso del Palacio de Justicia del Condado de Finney. La prisión del condado proporciona la primera cualidad, imprime el sello determinante, mientras que la llamada residencia del sheriff, un agradable apartamento separado de la cárcel propiamente dicha por puertas de acero y un corto corredor, es responsable del segundo. En enero de 1960 la residencia del sheriff no estaba en realidad ocupada por E.L. Robinson, sino por el vicesheriff y su mujer Wendell y Josie Meyer. Los Meyer, que hacía más de 20 años que estaban casados, se parecían mucho, altos, con peso y fuerza de sobra, anchas manos y rostros cuadrados, tranquilos y bondadosos, esto último más acusado en la señora Meyer, mujer directa y práctica que, sin embargo, parece iluminada por una mística serenidad. Como ayudante del vicesheriff, su jornada es larga. Entre las 5 de la mañana, cuando comienza el día leyendo un capítulo de la Biblia, y las 10 de la noche, hora en que se va a acostar, guisa y cose para los presos, zurce, lava la ropa, cuida espléndidamente de su marido y se ocupa de su apartamento de 5 habitaciones con su mezcla gemütlich de mullidos cojines para los pies y poltronas y cortinas de encaje color crema. Los Meyer tienen una hija única, casada, que vive en Kansas City. Por tanto, la pareja vive sola o, como más exactamente dice la señora Meyer, solos, menos cuando hay alguien en la celda de las señoras. La cárcel tiene 6 celdas. La 6ª, reservada para mujeres, es en realidad una unidad aislada situada en el interior de la residencia del sheriff, contigua a la cocina de los Meyer. Pero, dice Josie Meyer, eso no me preocupa. Me gusta tener compañía, tener alguien con quien hablar mientras trabajo en la cocina. A la mayoría de esas mujeres llegas a compadecerlas. Lo que les pasa es que se han metido en apuros, nada más. Claro que Hickok y Smith eran harina de otro costal. Que yo sepa, Perry Smith es el primer hombre que estuvo en la celda de mujeres. El sheriff quería mantenerlos separados hasta el juicio. La tarde que los trajeron, hice 6 pasteles de manzana y cocí algo de pan, sin dejar de estar al tanto de lo que ocurría ahí abajo, en la plaza. La ventana de mi cocina da a la plaza. No se puede pedir mejor vista. Yo no entiendo de aglomeraciones, pero diría que había varios centenares de personas esperando ver a los muchachos que mataron a la familia Clatter. Yo no conocía a los Clatter personalmente, pero por todo cuanto he oído de ellos debieron de ser gente muy buena. Lo que les ocurrió es difícil de perdonar y sé que Wendell estaba preocupado por si había tumultos cuando la gente viera llegar a Hickok y Smith. Temía que alguien intentara ponerle las manos encima, así que tenía el corazón en un puño cuando vi que llegaban los coches, vi a los periodistas y a todos los de la prensa corriendo y empujando, pero para entonces ya había oscurecido, eran más de las 6, y hacía muchísimo frío, y más de la mitad de la gente se había vuelto a casa. Los que quedaron no dijeron ni mu, solo miraban. Luego, cuando hicieron subir a esos chicos, al primero que vi fue a Hickok.
Llevaba pantalones de verano y una camisa de tela gastada. Me pareció raro que no hubiera cogido una pulmonía con el frío que hacía. Pero tenía aspecto de enfermo, blanco como una sábana. Bueno, tiene que ser una experiencia terrible verse contemplado así por una horda de desconocidos, tener que pasar entre ellos, sabiendo quién eres y qué has hecho, y luego subir una Smith. Tenía cena preparada para darles en la celda, sopa caliente, café, unos bocadillos y pastel. Solemos dar de comer 2 veces al día, desayuno a las 7:30 y a la comida principal a las 4:30. Pero yo no quería que esos individuos se fueran a la cama con el estómago vacío. Me parecía que ya se sentirían bastante mal. Pero cuando le llevé la cena Smith en una bandeja, me dijo que no tenía hambre. Estaba mirando por la ventana de la celda de mujeres, de espaldas a mí. Esa ventana tiene la misma vista que la ventana de mi cocina, árboles, la plaza y los techos de las casas. Le dije: «Pruebe la sopa por lo menos, es de verdura, no de lata. La he hecho yo. El pastel también». Al cabo de una hora volví a buscar la bandeja y no había probado bocado. Seguía en la ventana, como si no se hubiera movido. Nevaba y recuerdo que le dije que era la primera nevada del año y que hasta entonces habíamos tenido un largo y maravilloso otoño. Y ahora había llegado la nieve. Le pregunté luego si había algún plato que le gustase en especial. Si me lo decía, se lo haría al día siguiente. Se dio la vuelta y me miró, receloso, como si estuviera burlándome de él. Después dijo algo de una película. Hablaba tan bajo, como en un susurro. Quería saber si yo había visto una película. No me acuerdo cómo se llamaba y de todos modos no la había visto. No me gusta mucho el cine. Dijo que la película pasaba en tiempos de la Biblia y que había una escena en que tiraban a un hombre por un balcón y caía sobre una multitud de hombres y mujeres que lo hacían pedazos. Y dijo que había pensado en eso cuando vio a la gente en la plaza, en el hombre destrozado, y la idea de que quizá fuera aquello lo que iban a hacerle. Me dijo que le había entrado tanto pánico que todavía le dolía el estómago. Por eso no podía comer. Claro está que se equivocaba y yo se lo dije, que nadie iba a hacerle daño, por mucho que llevara en la conciencia. Las gentes de por acá no son así. Hablamos un poco. Era muy tímido, pero al cabo de un rato dijo: «Lo que me gusta mucho es el arroz a la española». Así que le prometí que lo haría y sonrió un poco y yo me dije que, bueno, no era lo peor que yo había visto. Aquella noche, después de acostarme, se lo dije también a mi marido. Pero Wendell soltó un bufido. Wendell fue uno de los primeros que entró en la casa cuando descubrieron el crimen. Dijo que le hubiese gustado que yo hubiera estado allí, en casa de los Clatter, cuando encontraron los cuerpos. Entonces hubiera podido juzgar por mí misma lo amable que era el señor Smith, él y su amigo Hickok. Dijo que eran capaces de sacarme el corazón sin parpadear. No se podía negar, no, habiendo 4 muertos. Y me quedé despierta pensando si a ellos 2 les resultaría molesta la idea de aquellas 4 tumbas. Pasó un mes y otro con nevadas casi a diario. La nieve blanqueó el paisaje color trigo, se acumuló en las calles de la ciudad, la silenció. Las ramas más altas de un olmo cargado de nieve rozaban la ventana de la celda de mujeres. En el árbol vivían ardillas y después de haberse pasado semanas tentándolas con los restos de su desayuno, Perry logró atraer a una de ellas que pasó de la rama al alféizar de la ventana y de ahí al otro lado de los barrotes. Era una ardilla macho del pelaje rojizo. Le puso por nombre Red, y Red pronto se instaló en la celda, satisfecho al parecer de compartir la cautividad de su amigo. Perry le enseñó varios trucos, a jugar con una pelota de papel, a pedir a treparse en su hombro. Todo eso le ayudaba a pasar el tiempo, pero al preso le quedaban aún muchas horas libres. No le permitían leer periódicos, y las revistas que la señora Meyer le prestaba lo aburrían, números atrasados de Good Housekeeping y de McCall, pero encontró cosas que hacer: limarse las uñas con un pedacito de papel de lija, pulirlas hasta darle un brillo rosa y sedoso, peinarse y volver a peinarse el pelo perfumado y empapado en loción, cepillarse los dientes 3 y 4 veces al día, afeitarse y ducharse, casi con la misma frecuencia, y mantenía la celda, que contenía un retrete, una pila de ducha, un catre, una silla y una mesa, tan pulcra como su persona. Estaba orgulloso del cumplido que la señora Meyer le dedicó. «Hay que ver», había dicho señalando su catre, «hay que ver esa manta, se podrían botar monedas». Pero era en la mesa donde pasaba la mayor parte de sus horas. Allí comía. Era allí donde se sentaba a hacer croquis y bocetos de red, a dibujar flores, el rostro de Jesús y rostros y torsos de mujeres imaginarias, y allí también donde, en aquel papel rayado barato, hacía anotaciones a modo de diario de los acontecimientos, día a día. Jueves, 7 de enero, vino Dewey.
Trajo un cartón de cigarrillos, también copias a máquina de la declaración para que las firmase. Me negué. La declaración, documento de 78 páginas que él había dictado al taquígrafo del Tribunal del Condado de Finney, repetía lo que ya había admitido ante Alvin Dewey y Clarence Dance. Dewey, hablando de su encuentro con Perry Smith aquel día, recordó que se había sorprendido mucho cuando Perry se negó a firmar la declaración. No tenía importancia. Yo podía servir de testigo en el proceso respecto a la confesión oral hecha por él, a Dance y a mí, y, por supuesto, Hickok nos había dado una confesión firmada estando aún en Las Vegas, aquella en que acusaba a Smith de haber cometido los 4 asesinatos. Sentía curiosidad y le pregunté a Perry por qué había cambiado de opinión, y me respondió: «Todo lo que dice mi declaración es exacto, excepto 2 detalles. Si me deja que los corrija, entonces la firmaré». No me era difícil imaginar los detalles a que se refería, porque la única diferencia importante entre su declaración y la de Hickok era que Perry negaba haber dado muerte a los Clutter él solo. Hasta ahora había jurado que Hickok había matado a Nancy y a su madre. Y no me equivocaba. Eso era lo que pretendía hacer, admitir que Hickok había dicho la verdad y que él, Perry Smith, era quien había disparado contra todos los miembros de la familia. Dijo que había mentido porque con aquello quería vengarme de Dick por ser un cobarde tan grande como para vomitar hasta el estómago. Y la razón que lo había decidido a rectificar no era que, de pronto, sus sentimientos hacia Hickok habían mejorado. Según él, lo hacía por consideración a los padres de Hickok. Sentía pena por la madre de Dick. Dijo: «Es una mujer muy buena. Le consolará saber que Dick no apretó ni una vez el gatillo. Nada de lo ocurrido hubiera sucedido sin él. En realidad todo fue culpa suya. Pero el hecho es que yo fui el único que disparó». Pero yo no estaba convencido de que dijera la verdad. No lo suficiente como para dejar que cambiara su declaración. Como digo, no era necesaria la confesión formal de Smith para sostener la acusación, con o sin ella. Teníamos bastante para colgarlos 10 veces. Entre los elementos que contribuían a la confianza de Dewey se contaban la recuperación de la radio y de los prismáticos que los asesinos habían robado de casa de los Clutter y de los que se habían deshecho en México, donde, habiéndose desplazado en avión con ese propósito, el agente del FBI Harold Nye les había seguido la pista hasta una casa de empeños. Además, Smith, al dictar su declaración, había revelado el paradero de otras importantísimas pruebas. «Tomamos la autopista y nos dirigimos al este», había dicho, describiendo lo que él y Dick hicieron después de huir del escenario del crimen. «Íbamos a todo gas. Dick conducía. Creo que los dos estábamos como drogados. Yo, desde luego, sí, excitadísimos y al mismo tiempo aliviados. No podíamos dejar de reír, ninguno de los dos. De pronto todo parecía divertidísimo, no sé por qué, era así. Pero la escopeta goteaba sangre y mis ropas estaban manchadas. Tenía sangre hasta en el pelo. Así que nos metimos en una carretera comarcal y la seguimos por lo menos 15 kilómetros hasta que nos hallamos en plena pradera. Oíamos a los coyotes. Fumamos un cigarrillo y Dick no dejaba de hacer chistes acerca de lo que había pasado allí. Yo salí del coche, saqué haciendo sifón agua del depósito y lavé la sangre del cañón de la escopeta. Luego escarbé un agujero en la tierra con el cuchillo de caza de Dick y enterré en él los cartuchos vacíos y lo que había quedado del rollo de cuerda de nylon y de cinta adhesiva. Luego seguimos hasta llegar a la Nacional 83, que tomamos rumbo oeste, hacia Kansas City y Horace. Al amanecer, Dick paró el coche en uno de esos espacios destinados a comidas, eso que llaman zonas de recreo que tienen fogones. Encendimos fuego y quemamos algunas cosas como los guantes que habíamos usado y mi camisa. Dick dijo que le gustaría tener un buey entero para asar porque en su vida había tenido tanta hambre. Era casi mediodía cuando llegamos a Horace. Dick me dejó en mi hotel y él se fue a su casa para la comida del domingo en familia. Sí, se llevó el cuchillo y la escopeta también. Agentes del FBI enviados a casa de Hickok encontraron el cuchillo en una caja con utensilios de pesca y la escopeta tranquilamente apoyada contra la pared de la cocina. El padre de Hickok, que se negaba a creer que su chico hubiese tomado parte en un crimen tan espantoso, insistió en que la escopeta no había salido de casa desde la primera semana de noviembre y por lo tanto no podía ser el arma del crimen. En cuanto a los cartuchos vacíos, la cuerda y la cinta adhesiva fueron recuperados con ayuda de Virgil Pietz, empleado de carteras del distrito, quien, trabajando como una liberadora en la zona indicada por Perry Smith, rastreó el terreno centímetro a centímetro hasta descubrir los objetos enterrados. Con ello, los últimos cabos sueltos quedaron atados. El FBI había reunido unas pruebas irrefutables, pues el examen determinó que los cartuchos habían sido disparados por la escopeta de Hickok y que los restos de cuerda y cinta correspondían a la misma pieza que fue empleada para atar a las víctimas y reducirlas al silencio. Lunes,
11 de enero. Tengo un abogado, el señor Fleming, un viejo de corbata roja. El tribunal, informado de que los acusados no tenían fondos para costearse asistencia legal, representado por el juez Roland H. Tate, nombró como representantes suyos 2 abogados del lugar, Arthur Fleming y Harrison Smith. Fleming, 71 años, antiguo alcalde de Garden City, hombre pequeño que anima su aspecto nada sensacional con vistosas corbatas, se resistía a aceptar el nombramiento. «No deseo encargarme del caso», le dijo al juez, «pero si el tribunal juzga conveniente designarme, entonces, naturalmente, no tengo otra alternativa». El abogado de Hickok, Harrison Smith, de 45 años y 1,80 m de altura, jugador de golf de alto nivel, aceptó la tarea con talante resignado. «Alguien tiene que hacerlo, y yo lo haré lo mejor que pueda, aunque dudo que eso aumente mi popularidad por estos contornos». Viernes, 15 de enero. La señora Meyer tenía la radio encendida en la cocina y oí que el fiscal del distrito pediría pena de muerte. A los ricos no los ahorcan nunca, solo a los pobres y sin amigos. En su declaración a la prensa, el fiscal del distrito, Duane West, joven ambicioso de 28 años que por su gran porte aparenta 40 y hasta veces 50, dijo: «Si el caso pasa ante jurado, yo pediré a los jurados que los declaren culpables, que los declaren reos de muerte. Si los defensores renuncian a un proceso ante jurado y presentan al juez declaración de culpabilidad, pediré al juez que dicte pena de muerte. Ya sabía que tendría que tomar una decisión al respecto y no he llegado a semejante decisión con ligereza. Creo que dada la violencia del crimen y la absoluta falta de misericordia demostrada por los asesinos, el único modo de conseguir que el público se sienta totalmente protegido es decretar pena de muerte contra esos acusados. Y ello es cierto especialmente en Kansas, donde no existe cadena perpetua, sin posibilidad de conseguir la libertad bajo palabra. En la práctica, los sentenciados a cadena perpetua no permanecen en la cárcel más de 15 años. Miércoles, 20 de enero. Me han pedido que me someta al detector de mentiras por lo del caso Walker. Casos como el de los Clutter, crímenes de semejante magnitud, despiertan el interés de los hombres de leyes en todas partes, en especial los que tienen a su cargo la investigación de crímenes similares todavía sin resolver, porque siempre es posible que al solucionarse un misterio pueda a la vez resolverse otro. Entre los muchos funcionarios que se interesaban por los acontecimientos de Garden City figuraba el sheriff de Sarasota County, Florida, distrito al que pertenece Osprey, un pueblo pesquero cercano a Tampa y escenario, solo un mes después de la tragedia Clutter, del cuádruple asesinato en un aislado rancho que Smith había leído en un diario de Miami el día de Navidad. Las víctimas eran también los 4 miembros de la familia, un joven matrimonio, Clifford Walker y señora, y sus 2 hijos, niño y niña, todos ellos muertos de un escopetazo en la cabeza. Como los asesinos de los Clutter habían pasado la noche del 19 de diciembre, fecha de los asesinatos, en un hotel de Tallahassee, el sheriff de Osprey, que no tenía pista alguna que seguir, muy comprensiblemente se hallaba ansioso de interrogar a los 2 hombres y someterlos a un examen con polígrafo. Hickok consintió en someterse a la prueba y lo mismo hizo Smith, quien dijo a las autoridades de Kansas. «Lo comenté cuando ocurrió», diciéndole a Dick, «apuesto a que alguien lo hizo, es alguien que se había enterado de lo de Kansas, un maniático». Los resultados de la prueba, con gran desilusión del sheriff de Osprey y de Old Dewey, que no cree en excepcionales coincidencias, fueron concluyentemente negativos. El asesino de la familia Walker está aún por descubrir. Domingo, 31 de enero. El padre de Dick vino a verlo. Le dije «hola» cuando pasaba, por delante de la celda, pero ha seguido andando. Puede que no me haya oído. Supe por la señora Meyer que la señora Hickok no vino porque no se sentía con fuerzas. Nevando endiabladamente. Anoche soñé que estaba en Alaska con papá y me desperté en un charco de orina helada. El señor Hickok pasó 3 horas con su hijo. Luego se dirigió, andando bajo la nieve, a la estación de Garden City. Un viejo gastado, encorvado y enflaquecido por el cáncer que lo mataría unos meses después. En la estación, mientras esperaba el tren que iba a llevarle a casa, le dijo a un periodista: «He visto a Dick. Hemos tenido una conversación muy larga. Puedo garantizarle a usted que no es como la gente dice. O como escriben en los diarios, esos chicos no entraron en la casa con intenciones violentas. Mi chico, no. Él puede tener sus cosas malas, pero nunca llegaría a eso. Smithy fue. Dick me ha dicho que ni siquiera se enteró cuando Smithy atacó a aquel hombre, Clutter, y le abrió la garganta. Dick ni siquiera estaba en la misma habitación. Entró corriendo cuando oyó la lucha.
Dick llevaba su escopeta y, según él lo cuenta, Smithy cogió mi escopeta y le disparó en mitad de la cabeza, y agregó: «Papá, tendría que haberle quitado la escopeta y haberlo matado antes de que asesinara al resto de la familia. Si lo hubiera hecho, ahora no me encontraría en esta situación». A mí también me lo parece. Ahora, tal como están las cosas, tal como lo ve la gente, no tiene ninguna probabilidad. Los colgarán a los dos y, añadió con la fatiga y la derrota asomando a sus ojos, ver colgar a un hijo, saber que lo van a ahorcar, es lo peor que le puede pasar a un hombre. Ni el padre ni la hermana de Perry le escribieron o fueron a visitarle. Se suponía que Tex John Smith estaba buscando oro en alguna parte de Alaska, si bien la policía, a pesar de sus grandes esfuerzos, no había podido localizarlo. La hermana había dicho a los investigadores que temía a su hermano y les pidió por favor que no le comunicaran su domicilio actual. Cuando informaron de ello a Smith, sonrió un poco y dijo: «Ojalá hubiese estado en esa casa aquella noche. Qué linda escena». Aparte de la ardilla, aparte de los Meyer y las poco frecuentes consultas con su abogado, Fleming, Perry estaba muy solo. Echaba de menos a Dick. «Pienso mucho en Dick», escribió un día en su improvisado diario. Desde su arresto no se les había permitido comunicarse y eso era, aparte de su libertad, lo que más ansiaba. Hablar con Dick, volver a estar con él. Dick ya no era el duro como la roca, que en un tiempo creyó, pragmático, viril, un auténtico hombre de acero. Había demostrado ser bastante débil y superficial, un cobarde. Aún así, de todas las personas del mundo era con él con quien más identificado se sentía en aquel momento, porque, por lo menos, eran de la misma especie, hermanos en la raza de Caín. Separado de él, Perry se sentía completamente solo, como un individuo cubierto de llagas, alguien con quien solo un loco querría tener algo que ver. Pero una mañana a mediados de febrero, Perry recibió una carta. El matasellos era de Reading, Massachusetts, y decía: «Querido Perry, me dolió mucho enterarme de la situación en que te encuentras y decidí escribirte, decirte que me acuerdo de ti y que me gustaría ayudarte del modo que me fuera posible. Por si no recuerdas mi nombre, Don Caliban, te mando una foto tomada en el tiempo en que tú y yo nos conocimos. Cuando hace poco leí en el periódico sobre ti me sorprendí y empecé a pensar en aquellos tiempos cuando yo te trataba. A pesar de que no fuimos amigos íntimos, me acuerdo mucho más de ti que de la mayoría de los tipos que conocí en el ejército. Debió de ser en otoño de 1951 cuando te destacaron a la 761 Compañía de Ingenieros de Equipo Ligero en Fort Lewis, Washington. Eras bajo. Yo no soy mucho más alto, robusto, moreno, con un abundante y espeso pelo negro y casi siempre una sonrisa en la boca. Como habías vivido en Alaska, muchos te llamaban esquimal. Una de las primeras veces que me fijé en ti fue durante una inspección de la compañía en la que nos abrieron todos los armarios. Todos los armarios estaban en orden, incluso el tuyo, solo que tenía la tapa llena de fotografías de chicas. Todos pensamos que te la ibas a cargar, pero el oficial de inspección se lo tomó bien y cuando todo acabó recuerdo que todos pensamos que eras un tío de narices. Recuerdo que jugabas bastante bien al billar y te puedo ver aún en la sala de recreo de la compañía, jugando. Eras uno de los mejores conductores de camión del cuerpo. ¿Te acuerdas de los ejercicios que nos hacían hacer? En un viaje en pleno invierno recuerdo que a cada uno le asignaron un camión mientras durara el ejercicio de entrenamiento. En nuestro cuerpo, los camiones no tenían calefacción y nos moríamos de frío. Me acuerdo que hiciste un agujero en el suelo de tu camión para que pudiera entrar el calor del motor. La razón de que lo recuerde también es la impresión que me produjo por eso de que la mutilación de la propiedad del ejército es un crimen por el que te pueden castigar muy severamente. Claro que yo era aún muy novato en el ejército y probablemente tenía miedo de infringir las reglas en lo más mínimo, pero recuerdo cómo te reías y estabas calentito, mientras yo me preocupaba y me estaba helando. Recuerdo que te compraste una moto y no muy bien de lo que te pasó con ella. ¿Te persiguió la policía? ¿Un accidente? Fuera lo que fuese, fue la primera vez que me di cuenta de que tenías algo raro. Puede que me equivoque en alguno de mis recuerdos, pues de eso hace 8 años y yo solo te traté durante 8 meses. Por lo que recuerdo me llevaba muy bien contigo y me gustaba tu modo de ser. Siempre estabas alegre y fanfarroneando, hacías muy bien tu trabajo y no recuerdo que te quejaras de nada. Desde luego parecías un poco salvaje, pero nunca supe mucho de eso. Pero ahora estás en un apuro de verdad. Trato de imaginar cómo estarás ahora. ¿En qué piensas? Cuando lo leí por primera vez quedé aturdido. De veras que sí. Pero luego dejé el periódico y se me puse a pensar en otra cosa. Pero volví a pensar en ti. No lo podía olvidar. Soy, o intento ser, bastante religioso, católico. No siempre lo fui.
Me limitaba a ir tirando sin pensar demasiado en la única cosa importante que existe. Nunca había pensado seriamente en la muerte ni en la posibilidad de otra vida. Estaba demasiado lleno de vida, coche, universidad, chicas, etc. Pero mi hermano pequeño murió de leucemia, tan solo tenía 17 años. Él sabía que se moría y luego me he preguntado muchas veces qué pensaría. Y ahora pienso en ti y me gustaría saber qué piensas. No sabía qué decirle a mi hermano en las últimas semanas, antes de que muriera. Pero sí sé que le diría ahora. Y por eso te escribo. Porque Dios te hizo a ti igual que a mí, y Él te ama a ti tanto como a mí, y por lo poco que sabemos de la voluntad de Dios, lo que te ha ocurrido a ti podía muy bien haberme ocurrido a mí. Tu amigo, Don Caliban. El nombre no le decía nada, pero Perry reconoció inmediatamente la cara de la fotografía, un soldado joven con el pelo a cepillo y ojos redondos muy serios. Leyó la carta muchas veces y, a pesar de que las alusiones religiosas le parecieron muy poco persuasivas, he intentado creer, pero no creo, no puedo, y fingir no sirve de nada. La carta lo conmovió. Había alguien que le ofrecía ayuda, un hombre cuerdo y respetable que le había tratado en otro tiempo y que le había tenido simpatía, un hombre que firmaba tu amigo. Lleno de agradecimiento, a toda prisa, comenzó su carta. Querido Don, caramba, claro que me acuerdo de Don Caliban. La celda de Hickok no tenía ventana. Daba a un espacioso corredor y a las otras celdas, pero no estaba aislado. Tenía gente con quien hablar, una variedad de borrachos, falsificadores, hombres que habían pegado a sus mujeres, vagabundos mexicanos, y Dick, con su desenvoltura parlanchina de confidente, sus anécdotas sexuales, sus chistes verdes, era popular entre los reclusos, aunque había uno que no quería saber nada de él, un viejo que le silbaba, asesino, asesino, y que una vez le había arrojado un cubo de agua sucia de fregar. Exteriormente, Hickok parecía a todos un joven singularmente despreocupado. Cuando no alternaba o dormía, estaba tumbado en su litera fumando, mascando chicle o leyendo revistas de deportes o novelas policíacas. A menudo se limitaba a pasarse horas silbando sus melodías preferidas, con la vista fija en la desnuda bombilla que colgaba del techo de la celda y estaba encendida noche y día. Odiaba la monótona vigilancia de aquella luz, perturbaba su sueño y, más concretamente, ponía en peligro el éxito de un íntimo proyecto: fugarse. Porque el prisionero no se sentía tan despreocupado como aparentaba ni tan resignado. Intentaría todo lo posible para evitar balancearse en el gran columpio. Convencido de que esa ceremonia sería el resultado de cualquier proceso, y más si el proceso tenía lugar en Kansas, había decidido tomárselas, coger el primer coche y poner pies en Polvorosa. Pero antes necesitaba un arma y hacía semanas que se dedicaba a la confección de una, algo muy parecido a un punzón para romper el hielo y que se metería con suavidad mortal entre los omoplatos del vicesheriff Meyer. Los componentes del arma, un pedazo de madera y un alambre duro, formaban parte originariamente de un cepillo de retrete del que él se había apropiado, desmontándolo y escondiéndolo debajo de su colchoneta. Tarde, de noche, cuando los únicos ruidos eran ronquidos, tos y los lúgubres quejidos del ferrocarril de Santa Fe que retumbaban en la ciudad a oscuras, afilaba el alambre contra el suelo de cemento de la celda, y mientras trabajaba trazaba sus planes. El primer invierno después de terminar el bachillerato, Hickok había recorrido Kansas y Colorado haciendo autostop. Era cuando iba a buscar empleo. Bueno, pues una vez en un camión del conductor y yo empezamos a discutir por nada en especial, pero la emprendió a porrazos conmigo. Me plantó en la carretera, allá en lo más alto de las Rocallosas. Caía agua-nieve y anduve muchos kilómetros con la nariz sangrando como 15 puercos. Entonces llegué a un grupo de cabañas en una vertiente boscosa, cabañas de verano todas cerradas y vacías en aquella época, y me metí en una. Había leña y latas de conserva y hasta algo de whisky. Me quedé allí una semana y fue una de las veces que mejor lo pasé en toda mi vida, a pesar de que me dolía la nariz y tenía los ojos verdes y amarillos. Y cuando terminó de nevar salió el sol. Nunca he visto cielo igual, como en México, si en México hubiera clima frío. Registré las demás cabañas y encontré jamón, una radio y un rifle. Fue estupendo. Todo el día por allá con el rifle, dándome el sol en la cara. Chico, qué bien lo pasé. Me sentía como Tarzán. Por las noches, envuelto en una manta junto al fuego, me hartaba de alubias con jamón frito y me dormía oyendo música en la radio. Nadie se acercó por allí, apuesto que hubiera podido quedarme hasta la primavera. Si la fuga tenía éxito, eso es lo que Dick pensaba hacer: dirigirse a las montañas de Colorado y buscar una cabaña donde esconderse hasta la primavera. Solo, claro, el futuro de Perry le tenía sin cuidado. La perspectiva de un intermedio tan idílico aumentaba el inspirado fervor con que afilaba su alambre.
limándolo hasta conseguir la flexibilidad y finura de un estilete. Jueves, 10 de marzo. El sheriff hizo una inspección. Revisó todas las celdas y encontró un alambre afilado debajo de la colchoneta de Dick. Quisiera saber qué se proponía. Y no es que Perry lo considerase cosa de risa, porque Dick, en posesión de un arma eficaz, podría haber desempeñado un papel decisivo en los planes de que él mismo trazaba. Con el paso del tiempo se había familiarizado con la vida de la plaza del Palacio de Justicia, con sus parroquianos y sus costumbres. Los gatos, por ejemplo, aquellos dos escuálidos gatos grises que aparecían siempre al anochecer y rondaban la plaza, parándose a inspeccionar los coches aparcados en su periferia, conducta que lo tuvo intrigado hasta que la señora Meyer le explicó que los gatos buscaban los pájaros muertos que habían quedado enganchados en la rejilla de los radiadores de los coches. A partir de entonces le resultó doloroso contemplar sus maniobras. ¿Por qué he pasado la vida haciendo lo que ellos hacen? El equivalente. Había un hombre al que Perry observaba con particular interés. Un caballero robusto, erguido, con el pelo que parecía un casquete plata y gris, la cara llena, de mandíbula firme. Tenía en reposo una expresión algo malhumorada, con las comisuras de la boca hacia abajo, los ojos bajos como sumidos en tétricos ensueños, la viva imagen, en fin, de la severidad inexorable. Y sin embargo, aquella era una impresión en parte inexacta, porque de vez en cuando el prisionero lo veía detenerse a hablar con otros hombres, bromear y reír con ellos, y entonces parecía despreocupado, jovial y generoso. La clase de persona que ve el lado humano de las cosas. Condición importante porque el hombre era Roland H. Tate, juez del Distrito 32, el jurista que iba a presidir el Tribunal del Estado de Kansas en el juicio contra Smith y Hickok. Tate, como pronto supo Perry, era un nombre antiguo y temido en Kansas occidental. El juez era rico, criaba caballos, poseía muchas tierras y se decía que su mujer era muy hermosa. Había tenido 2 hijos, pero el menor había muerto, tragedia que afectó mucho a sus padres y les llevó a adoptar un niño comparecido ante el tribunal como abandonado y sin familia. «Se me antoja que tiene corazón blando», le dijo Perry a la señora Meyer una vez. «Puede que nos dé una oportunidad». Pero no era eso lo que Perry de veras creía. Creía lo que le había escrito a Don Caliban, con quien mantenía una correspondencia regular. Su crimen era imperdonable y estaba plenamente convencido de que subiría aquellos 13 escalones. Sin embargo, no estaba totalmente privado de esperanzas porque también él proyectaba fugarse. Todo dependía de un par de chicos jóvenes que había advertido que le observaban. Uno era el pelirrojo, el otro moreno. A veces, cuando se paraban en la plaza bajo el árbol que tocaba la ventana de su celda, le sonreían, le hacían señas o por lo menos eso imaginaba. Nunca le habían dicho nada y siempre, después de un minuto, se alejaban. Pero el preso se había convencido de que los jóvenes, posiblemente impulsados por el deseo de aventuras, querían ayudarle a escapar. Por consiguiente trazó un mapa de la plaza indicando los puntos en que el coche de la fuga debía estar estacionado. Al pie del mapa escribió: «Necesito una hoja de sierra número 5, nada más, pero ¿sabéis a qué os exponéis y os cogen? Movéis la cabeza si es así. Puede significar mucho tiempo en la cárcel o que os maten, y todo por una persona que no conocéis. Mejor que lo penséis bien, en serio. Además, ¿cómo sé que puedo confiar en vosotros? ¿Cómo sé que no es un truco para sacarme de aquí y matarme? ¿Y Hickok qué? Todo plana de incluirle a él también». Perry guardó el documento en su mesa, plegado y pronto para arrojarlo por la ventana la próxima vez que aparecieran los jóvenes. Pero no volvieron a aparecer. Nunca más los vio. Con el tiempo llegó a preguntarse si los habría inventado. La sospecha de que quizá fuera normal o acaso loco le preocupaba hasta cuando era pequeño. Mis hermanos se reían de mí porque me gustaba la luz de la luna, esconderme en las sombras y contemplar la luna. Fantasmas o no, dejó de pensar en los jóvenes. Otra forma de fuga, el suicidio, los reemplazó en sus meditaciones y a pesar de las precauciones del carcelero, nada de espejo, ni cinturón, ni corbata, ni cordones de zapatos, había hallado la forma de perpetrarlo, porque su celda estaba también provista de una bombilla en el techo que no se apagaba nunca. Pero a diferencia de Hickok, tenía una escoba en la celda y con ella podía desenroscar la bombilla. Una noche soñó que desenroscaba la bombilla, la rompía y con los cristales se cortaba las muñecas y los tobillos. «Sentí que la respiración y la luz me abandonaban», dijo posteriormente, describiendo sus sensaciones. «Las paredes de la celda se abrieron, el cielo cayó y vi el enorme pájaro amarillo». A lo largo de toda su vida, niño, pobre y maltratado, adolescente de vida libre y hombre encarcelado, el pájaro amarillo, enorme y con cabeza de papagayo, había aparecido en los sueños de Perry, como ángel vengador que agredía a sus enemigos o, como ahora,
lo socorría en momentos de peligro mortal. Me levantó, como si no pesara más que un ratón. Empezamos a subir y a subir. Yo veía la plaza, allá abajo, llena de hombres que corrían, aullaban. El sheriff disparaba contra nosotros, todos furiosos porque yo estaba en libertad, y volaba, y estaba por encima de todos ellos juntos. La apertura del proceso estaba fijada para el 22 de marzo de 1960. En las semanas que precedieron a esa fecha, los abogados defensores consultaron a menudo a los acusados. Se discutió la conveniencia de pedir un cambio de jurisdicción, pero como el anciano señor Fleming advirtió a su cliente, «Cualquier lugar de Kansas será lo mismo. Los sentimientos son los mismos en todo el estado. Probablemente las circunstancias son más favorables en Garden City. Es una comunidad religiosa. 11.000 habitantes y 22 iglesias. Y la mayor parte de ministros del culto se oponen a la pena capital, diciendo que es inmoral, poco cristiana. Hasta el reverendo Cowan, el ministro de los Clatter y gran amigo de la familia, ha venido atacando la pena de muerte en sus prédicas en este caso particular. Recuerde que solo podemos intentar salvar sus vidas. Tenemos las mismas probabilidades aquí que en cualquier otra parte». Poco después de que Hickok y Smith fueran oficialmente acusados, sus abogados comparecieron ante el juez Tate para solicitar un examen psiquiátrico de los acusados. Concretamente, se solicitó del tribunal que permitiera que el hospital de Larned, Kansas, institución para enfermos mentales con las máximas garantías de seguridad, tomara en custodia a los prisioneros con el propósito de determinar si uno de ellos o ambos eran locos, imbéciles o idiotas, incapaces de comprender su posición y colaborar en su propia defensa. Larned está a 150 kilómetros de Garden City. El abogado de Hickok, Harrison Smith, informó al tribunal que el día anterior había ido al hospital y se había entrevistado con varios miembros del personal. «No contamos con psiquiatras calificados en esta población. De hecho, Larned es el único lugar en un radio de 300 kilómetros donde hay especialistas, médicos que pueden emitir a conciencia diagnósticos psiquiátricos. Eso lleva tiempo, de 4 a 8 semanas, pero los médicos con quienes hablé me dijeron que estaban dispuestos a empezar inmediatamente. Y desde luego, siendo una institución estatal, no le costará un céntimo a nadie». El asesor especial del fiscal, Logan Green, se oponía al proyecto, convencido de que locura temporal era la defensa que sus antagonistas pensaban esgrimir y sostener en el proceso en puertas. Temía que el resultado final de la propuesta sería, como había pronosticado en una conversación privada, la comparecencia en el banco de los testigos de una cuadrilla de loqueros, llenos de comprensión para con los acusados. Esos individuos siempre están vertiendo lágrimas por los asesinos y nunca recuerdan a las víctimas. Bajo, combativo, nacido en Kentucky, Green empezó por recordar al tribunal que la ley de Kansas, en la que concierne a incapacidad mental, se adhiere a la ley de Emgatten, antigua ley británica según la cual si el acusado conocía la naturaleza de su acto y sabía que obraba mal, es mentalmente competente y responsable de sus actos. Y además, decía Green, en las leyes de Kansas nada indica que los médicos elegidos para determinar la condición mental del acusado deban poseer ninguna calificación especial. Solo simples médicos, médico de medicina general, eso es todo lo que la ley requiere. Cada año tenemos vistas en este tribunal de pruebas de incapacidad mental con el propósito de internar a determinados individuos en esta institución. Pero nunca llamamos a nadie de Larned o de ninguna otra institución psiquiátrica por el estilo. Nuestros médicos locales se ocupan de la cuestión. No es tan difícil averiguar si un hombre está loco o es imbécil o idiota. Es absolutamente innecesario, una pérdida de tiempo, enviar a los acusados a Larned. En su refutación, el abogado defensor Smith sugirió que el caso presente era mucho más grave que una simple comprobación de estado mental como los que tienen lugar en una causa civil. Hay 2 vidas en juego, sea cual fuere su crimen. Esos hombres tienen derecho a un examen llevado a cabo por especialistas con experiencia. La psiquiatría, añadió dirigiéndose directamente al juez, ha madurado rápidamente en los últimos 20 años. Los tribunales federales empiezan a actuar ya de acuerdo con esa ciencia cuando se trata de individuos acusados de delitos criminales. A mí me parece que tenemos una maravillosa oportunidad de utilizar los nuevos conceptos en este campo. Fue una oportunidad que el juez prefirió rechazar porque, como observó una vez un colega suyo, Tate es lo que se podría llamar un jurista de texto, no hace nunca experimentos, se atiene rigurosamente a la letra de la ley. Pero el mismo crítico dijo también: si yo fuera inocente, es él el primer hombre que quisiera tener en el tribunal, pero si fuera culpable, el último.
El juez Tate no denegó totalmente la petición, sino que se limitó a hacer lo que la ley decía, nombrando una comisión de 3 médicos de Garden City y pidiéndoles que dictaminaran sobre la capacidad mental de los presos. A su debido tiempo, el trío de médicos entrevistó a los acusados y tras una hora de sondearlos en amable charla, declaró que ninguno de los dos padecía de trastorno mental alguno. Cuando le comunicaron el diagnóstico a Perry, dijo: «¿Y cómo lo saben? Querían divertirse, enterarse de todos los detalles morbosos por boca de los asesinos. ¡Oh!, le brillaban los ojos». El abogado de Hickok estaba furioso. Fue otra vez al hospital de Lund, donde pidió los servicios gratuitos de un psiquiatra que quisiera desplazarse a Garden City para entrevistarse con los acusados. El psiquiatra que se ofreció voluntariamente, Dr. W. Mitchell Jones, era extraordinariamente competente. No tenía aún 30 años, pero era especialista en psicología criminal y en locos criminales y había trabajado y estudiado en Europa y Estados Unidos. Accedió a examinar a Hickok y Smith y, si su diagnóstico lo justificaba, a actuar de testigo en su descargo. La mañana del 14 de marzo, los abogados de la defensa se presentaron de nuevo ante el juez Tate, en esta ocasión para pedir que se retrasara el proceso, para el que solo faltaban 8 días. Daban 2 razones. La primera, que un testigo muy importante, el padre de Hickok, se hallaba demasiado enfermo para comparecer. La segunda era más sutil. Durante la semana anterior, en los escaparates de las tiendas, en bancos, restaurantes, en la estación de la ciudad, había aparecido un cartel en grandes caracteres que decía: «Subasta de la hacienda Clutter, 21 de marzo de 1960, en la granja Clutter». «Ahora», dijo Harrison Smith dirigiéndose al tribunal, «comprendo que es casi imposible demostrar que hay prejuicio, pero esta venta, la subasta de la hacienda de la víctima, se celebrará dentro de una semana, en otras palabras, el día antes de empezar el juicio. No estoy en condiciones de afirmar en qué grado perjudicará a los acusados, pero esos carteles, unidos a los anuncios de los periódicos y de la radio, serán un constante recordatorio para todos los ciudadanos de la población, entre los cuales han sido convocados 150 como posibles jurados». El juez Tate no se dejó impresionar, denegó la petición sin comentarios. A principio de aquel año, el vecino japonés de Clutter, Hideo Ashida, había vendido en subasta su equipo agrícola y se había trasladado a Nebraska. La subasta de los Ashida, que se consideró un éxito, atrajo un centenar escaso de compradores. Más de 5.000 personas asistieron a la subasta de Clutter. Los ciudadanos de Holcomb se habían preparado para recibir a una concurrencia sin precedentes. El círculo de señoras de la iglesia de Holcomb había convertido uno de los graneros de Clutter en una cafetería, provista de 200 pasteles caseros, 120 kilos de carne para hamburguesas y 30 kilos de jamón en lonchas. Pero nadie contaba con que esa fuera la subasta más concurrida de toda la historia de Kansas Occidental. En Holcomb convergieron coches procedentes de la mitad de los condados del estado y de Oklahoma, Colorado, Texas y Nebraska. Llegaron uno tras otro por la avenida que conduce a la finca de River Valley. Era la primera vez que se permitía al público visitar la finca de los Clutter desde el descubrimiento de los asesinatos, circunstancia que explicaba la presencia de un tercio de la inmensa aglomeración, la de quienes habían ido por curiosidad. Desde luego, el tiempo contribuyó a tal afluencia porque, a mediados de marzo, la nieve alta del invierno se ha disuelto y la tierra blanda del deshielo aflora en acres y acres de barro hasta el tobillo. No hay mucho que pueda hacer el granjero hasta que el terreno se endurece. «¿Está la tierra tan blanda y mojada?», dijo la mujer de Bill Ramsey, un granjero. «No hay modo de trabajar, así que pensamos que podíamos venir a la subasta». El día era espléndido de verdad, de primavera, a pesar del fango, el sol, durante tanto tiempo velado por la nieve y las nubes. Parecía un objeto recién hecho y los árboles, el huerto de los Clutter de perales, manzanos, así como los olmos que sombreaban la avenida, aparecían ligeramente cubiertos de una capa de verde virginal. El hermoso césped que bordeaba la casa de los Clutter estaba también reverdecido, y los invasores que lo pisaban, mujeres ansiosas de ver más de cerca la casa deshabitada, lo atravesaban furtivamente para espiar por las ventanas, entreteniendo y deseando descubrir en la oscuridad, más allá de las bonitas cortinas floreadas, macabras apariciones. A gritos, el subastador ponderaba la mercancía: tractores, camiones, carretillas, kilos de clavos, sacotillos, maderas, cubos para la leche, hierros de marcar ganado, caballos, herraduras, todo cuanto se necesita para llevar una hacienda, desde cuerda y arreos hasta desinfectante para ovejas y baños de estaño. La perspectiva de comprar toda esa mercancía a precios de regalo había atraído a la mayoría de aquellas personas. Pero las manos de los postores se levantaban tímidamente, manos enrojecidas por el trabajo, que no deseaban desprenderse de dinero duramente ganado. Sin embargo, nada quedó por vender,
hubo hasta quien compró un manojo de llaves oxidadas y un joven cowboy que lucía botas amarillo claro compró el vagón Coyote de Kenyon Clatter, el estropeado vehículo que el muchacho muerto había usado para asustar coyotes, persiguiéndolos en las noches de la luna. Los ayudantes, los hombres que acarreaban los objetos más pequeños hasta el estrado del subastador para volver a llevárselos después, eran Paul Helm, Vic Irsig y Alfred Stoecklin, los tres viejos y todavía fieles empleados del difunto Herbert W. Clatter. Asistir a la venta de sus posesiones era su último servicio porque ese era su último día en la granja River Valley. La propiedad había sido arrendada a un hacendado de Oklahoma y a partir de entonces allí iban a vivir y trabajar gentes desconocidas. A medida que la subasta avanzaba, los bienes terrenales de Clatter desaparecían poco a poco. Paul Helm, recordando el entierro de la familia asesinada, dijo: «Es como un segundo funeral». Lo último en desaparecer fue el contenido del corral, en su mayoría caballos, incluida la yegua de Nancy, la enorme y gorda Babe, cuyos mejores años habían pasado ya. Acababa la tarde, la escuela había terminado y varios compañeros de Nancy se hallaban entre los espectadores cuando comenzaron las ofertas por la yegua. Susan Kidwell estaba allí. Sue, que había adoptado todos los favoritos de Nancy, un gato, hubiera querido poder dar un hogar a Babe, porque quería a aquella vieja yegua y sabía lo mucho que Nancy la había querido. Las dos habían montado, juntas muy frecuentemente en el ancho lomo de Babe, y trotado a campo traviesa por los trigales en las calurosas tardes de verano, bajando al río, haciendo que la yegua anduviera por el río contracorriente hasta que una vez, como contaba Sue, las tres nos quedamos fresquitas como peces, pero Sue no tenía sitio para su caballo. Oí 50, 65, 70... El remate se demoraba. Nadie parecía querer realmente a la yegua y el hombre que por fin se la quedó, un granjero menonita que dijo que le pondría en el arado, pagó por ella $75. Cuando la sacaban del corral, Sue Kidwell corrió y levantó la mano como para decirle adiós, pero tuvo que llevársela a la boca. El Telegram de Garden City, en la víspera de la apertura del proceso, publicó el siguiente editorial: «Algunos pensarán que los ojos de la nación entera están fijos en Garden City durante este sensacional proceso. Pero no es así. Solo a 150 kilómetros más al oeste, en Colorado, pocas personas saben del caso algo más que ciertos miembros de una destacada familia fueron asesinados. Triste comentario a la situación del crimen en nuestra nación. Desde que los 4 miembros de la familia Clatter fueron asesinados el otoño pasado, varios casos de asesinato múltiple han ocurrido en distintas partes del país. En los pocos días que han precedido a este proceso, por lo menos 3 casos de asesinato en masa han usufructado los titulares. Como resultado, este crimen y proceso no es más que uno de tantos casos que la gente leyó en el periódico y ha olvidado ya. Aunque los ojos de la nación no estuvieran puestos en ellos, los principales participantes en el acontecimiento, desde el archivero del tribunal hasta el juez, estaban pendientes de su propio comportamiento y aspecto la mañana de la primera convocatoria. Los 4 abogados lucían trajes nuevos, y los nuevos zapatos de los enormes pies del fiscal del distrito crujían y gemían a cada paso. Hickok iba también pulcramente vestido con ropas proporcionadas por sus padres, pantalones ajustados de sarga azul, camisa blanca, angosta corbata azul marino. Solo Perry Smith, que no tenía ni corbata ni chaqueta, parecía fuera de lugar. Con una camisa de cuello abierto, prestada por la señora Meyer, y tejanos con el bajo arrollado, su aspecto era tan desolado y absurdo como el de una gaviota en un trigal. La sala de la audiencia, una estancia sin pretensiones situada en el 3er piso del Palacio de Justicia del Condado de Finney, tiene deslucidas paredes blancas y muebles barnizados de oscuro. Los bancos para el público dan cabida a unas 160 personas. El jueves 22 de marzo por la mañana, los bancos estaban ocupados exclusivamente por los residentes masculinos del Condado de Finney, convocados con vistas a la selección del futuro jurado. No muchos de los ciudadanos convocados parecían ansiosos por participar. Un jurado en potencia, hablando con otro, le dijo: «No podrán usarme, no oigo muy bien». A lo que su amigo, tras una corta reflexión, contestó: «Ahora que pienso, yo tampoco oigo bien». Y se pensaba generalmente que la elección de los jurados llevaría varios días. Pero el procedimiento se completó en solo 4 horas y además el jurado, incluyendo 2 elementos de reserva, fue elegido entre los primeros 44 candidatos. 7 fueron rechazados por la defensa y 3 fueron excusados a requerimiento del fiscal. Otros 20 fueron descartados, bien porque se oponían a la pena capital, bien porque admitieron que tenían ya formada una firme opinión respecto a la culpabilidad de los acusados. Los 14 hombres finalmente elegidos consistían en media docena de agricultores, un farmacéutico, un director de centros de arboricultura, un empleado del aeropuerto, un perforador de pozos,
2 viajantes, un mecánico y el gerente de la bolera Rey. Todos estaban casados, varios tenían más de 5 hijos, y pertenecían activamente a una u otra de las iglesias locales. Durante el voir dire, 4 de ellos dijeron al tribunal que habían conocido personalmente, aunque no a fondo, a Clutter. Pero a continuación declararon que no creían que esa circunstancia pudiera disminuir su capacidad de dar un veredicto imparcial. El empleado del aeropuerto, hombre de mediana edad, llamado N.L. Dunham, dijo, cuando le preguntaron qué opinaba de la pena capital: «En general estoy en contra, pero en este caso no», declaración que fue vista por algunos como claramente indicadora de prejuicio. Sin embargo, Dunham fue aceptado como jurado. Los acusados eran espectadores poco atentos del procedimiento de voir dire. El día anterior, el Dr. Jones, el psiquiatra que voluntariamente les había examinado, estuvo hablando con cada uno de ellos por separado durante unas 2 horas. Al terminar las entrevistas, les sugirió que escribieran para él una declaración autobiográfica, y la redacción de esa declaración era lo que tan ocupados tenían los acusados durante las horas que se emplearon para seleccionar el jurado. Sentados en extremos opuestos de la mesa de sus abogados defensores, Hickok escribía con una pluma, Smith con un lápiz. Smith escribió: «Yo, Perry Edward Smith, nací el 27 de octubre de 1928 en Huntington, Elko County, Nevada, que está situado allá donde Cristo dio las 3 voces, por así decirlo. Recuerdo que en 1929 nuestra familia se había aventurado a instalarse en Juneau, Alaska. Mi familia constaba de mi hermano, Tex hijo. Luego se cambió el nombre por James, por lo ridículo del nombre de Tex, y también creo que en sus primeros años odiaba a mi padre, obra de mi madre. Mi hermana Fern, que también cambió su nombre por Joy, mi hermana Bárbara, y yo. En Juneau mi padre fabricaba alcohol ilegalmente. Creo que fue por entonces cuando mi madre empezó a beber. Papá y mamá empezaron a tener peleas. Recuerdo que mi madre había recibido a unos marineros mientras mi padre estaba fuera de casa. Cuando llegó, se armó la gorda y mi padre, después de una violenta lucha, echó a los marineros y luego le dio una paliza a mi madre. Yo estaba muerto de miedo. La verdad es que todos los chicos estábamos aterrados, llorábamos. Yo tenía miedo porque pensaba que mi padre iba a pegarme y también porque pegaba a mi madre. Yo no comprendía por qué le estaba pegando, pero pensé que debía de haber hecho algo terrible. Lo que recuerdo vagamente después de eso es que vivimos en Fort Bragg, California. A mi hermano le habían regalado una escopeta de aire comprimido. Mató un colibrí y después se arrepintió. Le dije que me dejara disparar. Me apartó diciéndome que era demasiado pequeño. Me dio tanta rabia que me puse a llorar. Cuando dejé de llorar estaba otra vez rabioso y por la tarde la agarré y apuntando a la oreja de mi hermano grité «¡Bang!». Mi padre o mi madre me pegó y me hizo pedirle perdón. Mi hermano solía disparar contra el gran caballo blanco de un vecino que pasaba cerca de casa siempre que iba a la ciudad. El vecino nos cogió a mi hermano y a mí de escondidos entre los matojos y nos llevó a nuestro padre, que nos dio una paliza soberana, y a mi hermano le quitaron la escopeta. Qué contento me puse de que se la quitaran. Eso es casi lo único que recuerdo de cuando vivíamos en Fort Bragg. Oh, nosotros los chicos saltábamos desde el lenil con un paraguas abierto sobre un montón de heno que había en el suelo. Mi recuerdo siguiente es de varios años después, cuando vivíamos en California, Nevada. Recuerdo un odioso episodio entre mi madre y un negro. En verano, nosotros los niños dormíamos en la galería. Una de nuestras camas estaba justo debajo de la habitación de mis padres. Cada uno de nosotros había mirado por la cortina entreabierta y había visto lo que estaba pasando. Papá había contratado a un negro, Sam, para que trabajara en la granja, haciendo un poco de todo mientras él trabajaba en otra parte, en la carretera. Por la noche llegaba tarde, en su viejo camión. Yo no recuerdo cómo se desencadenaron los acontecimientos, pero supongo que papá sabría o sospecharía lo que pasaba. Terminó con que papá y mamá se separaron y mamá nos llevó a los chicos a San Francisco. Se escapó con el camión de papá y todos los recuerdos que él había traído de Alaska. Creo que eso fue por 1935. En San Francisco siempre estaba metido en líos. Iba con una pandilla en la que todos eran mayores que yo. Mi madre estaba siempre borracha, nunca en condiciones de proporcionarnos las cosas y cuidados que necesitábamos. Yo era tan libre y salvaje como un coyote. No había reglas ni disciplina, ni nadie que me enseñara a distinguir el bien del mal. Iba y venía a mi antojo, hasta la primera vez que me metí en un lío. Fui de un correccional a otro muchas veces por escaparme de casa y robar. Recuerdo uno. Tenía los riñones flojos y mojaba la cama todas las noches. Me humillaba mucho, pero no podía controlarme.
La gobernanta me pegaba muy fuerte, me insultaba y se burlaba de mí delante de los demás chicos. Venía a todas horas durante la noche para ver si había mojado la cama. Me destapaba y me pegaba furiosa con un gran cinturón de cuero negro. Me agarraba del pelo para sacarme de la cama. Me llevaba arrastrando hasta el cuarto de baño, me metía en la bañera, abría el grifo del agua fría y me ordenaba que me lavara, yo y las sábanas. Cada noche era una pesadilla. Luego le pareció muy divertido ponerme una pomada en el pene. Era casi insoportable, quemaba como fuego. Más tarde la despidieron del empleo, pero eso no me hizo cambiar de idea acerca de lo que me hubiera gustado hacerle a ella y a toda la gente que se burlaba de mí. Entonces, como el Dr. Jones le había dicho que tenía que entregar la declaración aquella misma tarde, Smith pasó a la primera adolescencia y a los años que había pasado con su padre, recorriendo el oeste y el lejano oeste buscando oro, atrapando animales, haciendo trabajos ocasionales. Yo quería a mi padre, pero hacía veces en que cariño y afecto goteaban de mi corazón como agua sucia, siempre que se desentendía de mis problemas, cuando se negaba a darme un poco de consideración, de voz, de responsabilidad. Tuve que alejarme de él. Cuando tenía 16 años me alisté en la Marina Mercante. En 1948 entré en filas. El oficial de reclutamiento me dio una oportunidad y me puso más nota en mi examen. Entonces empecé a darme cuenta de la importancia de la educación. Eso solo aumentó el odio y resentimiento que sentía por los demás. Empecé a meterme en jaleos. Arrojé a un policía japonés desde un puente al agua. Me sometieron a consejo de guerra por arrasar un café japonés. Me volvieron a hacer consejo de guerra en Kioto, Japón, por haber robado un taxi japonés. Pasé en el ejército 4 años. Tuve varios arranques de cólera por entonces, mientras servía en Japón y en Corea. Estuve 15 meses en Corea. Fui relevado y enviado a los Estados Unidos. Se me concedió una mención especial por ser el primer veterano de Corea que regresaba al territorio de Alaska. Grandes artículos, todas esas cosas. Terminé el servicio militar en Fort Lewis, Washington. El lápiz de Smith volaba casi indescifrable a medida que avanzaba hacia un pasado más reciente. El accidente de moto que le había dejado lisiado, el allanamiento de morada de Phillipsburg, Kansas, que le había proporcionado su primera condena. Me sentenciaron de 5 a 10 años por hurto mayor, allanamiento de morada y fuga de la cárcel. Me pareció muy injusto. En la cárcel me volví un amargado. Cuando me soltaron tenía que haberme ido con mi padre a Alaska. No lo hice. Trabajé un tiempo en Nevada e Idaho, pasé a Las Vegas y continué hasta Kansas, donde me metí en la situación en que ahora me hallo. No tengo tiempo de escribir más. Firmó con su nombre y añadió una postdata. Me gustaría volver a hablar con usted. Hay muchas cosas que no le dije y que podrían interesarle. He experimentado siempre una emoción profunda al encontrar personas con un fin en la vida y fuerza de voluntad para realizarlo. Estando con usted, sentí eso.